Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer esta funda para cojín a 2 agujas. Es una funda que se pone y se quita muy fácilmente y la tejerán cada quien según el tamaño de su cojín. En un momento les digo el múltiplo de puntos que necesitan para tejer esta puntada. Cada quien utilizará el grosor de lana que le guste y adecuará sus agujas a ese grosor. En mi caso, utilicé lana grosor número 5 o grueso, o también le llaman bulky, y lo tejí con agujas número 7 de 7 milímetros. La cantidad de material también dependerá del tamaño de su cojín. Yo utilicé aproximadamente 300 gramos para este cojín que mide 45 por 45 centímetros. Para tejer el punto panal, que es el que lleva nuestro cojín, necesitamos un múltiplo de 8 más 2 puntos de orilla. Ajustándose a este múltiplo, calculen los puntos que necesitan para el tamaño de su cojín. Y si necesitan hacer alguna otra labor usando esta puntada, ya saben que solo tienen que aumentar o reducir el número de puntos respetando siempre el múltiplo. Para empezar a tejer la funda vamos a montar 74 puntos con las agujas de 7 milímetros. 74 puntos porque para nuestra puntada necesitamos un número múltiplo de 8 más 2 puntos de orilla, entonces 9 por 8, 72, más 2 puntos de orilla me dan los 74 puntos que yo necesito para cubrir la superficie de mi cojín, que es 45 por 45 centímetros. Entonces vamos a montar esos 74 puntos. Cada quien puede montar sus puntos como le guste, como prefiera. Yo lo hago de la siguiente manera. Primero, para saber de qué tamaño tiene que ser la hebra que deje en el lado izquierdo y no me sobre ni me falte material, lo que hago es lo siguiente. Enrollo la lana en la aguja tantas veces como puntos necesite. En este caso son 74 puntos, así que enrollo 74 veces. 73 y 74 veces enrollé la lana. Ahora ya sé que este es el tamaño de hilo o de hebra que tengo que dejar en el lado izquierdo para que no me sobre ni me falte material. Ahora bien, para montar los puntos, repito, cada quien los puede montar como guste, como sepa. Yo lo hago de la siguiente manera. Con el hilo que tengo en la mano derecha, que es el que viene de la madeja, hago un aro, lo meto por la aguja, doy una lazada con el hilo de la mano izquierda, saco el aro de la aguja y tiro. Ya tengo un punto. Otra vez, hago un aro, lo meto por la aguja, doy una lazada, saco el aro y tiro. Aro, lazada, saco y tiro. Y así, o como cada quien prefiera, vamos a montar 74 puntos. 73 y 74 puntos. Muy bien, ahora que ya tenemos montados los 74 puntos, vamos a empezar a tejer. Vamos a empezar a tejer en punto elástico 2-2. El primer punto y el último punto van a ser puntos de orilla. En el caso de este primer punto, lo vamos a deslizar sin tejer de la aguja izquierda a la aguja derecha en todas las vueltas, menos en esta que es la primera vuelta. Aquí sí lo vamos a tejer de derecho. Después ya solo se va a deslizar y el último punto en todas las vueltas siempre lo vamos a tejer de revés. Ahora vamos a continuar y vamos a tejer en elástico 2-2. Es muy sencillo. Significa tejer 2 puntos de derecho y después 2 puntos de revés. Y repito este patrón constantemente, 2 derechos y 2 puntos de revés. Y así repitiendo siempre este patrón, 2 derechos, 2 reveses, llegamos al final de la vuelta, 2 derechos, termino con 2 reveses y ahora me queda un punto en la orilla, un punto en la aguja, que es el punto de orilla. Lo voy a tejer siempre de revés. En esta ocasión lo voy a tejer de revés retorcido, es decir, lo tomo por detrás
para que no se me agrande el punto. Ahí está la primera vuelta. Ahora, para la segunda vuelta, simplemente aquí, si ya el primer punto lo deslizo de la aguja izquierda a la aguja derecha sin tejer, y los demás puntos los voy a tejer todos como se me presentan. Aquí tengo 2 puntos de derecho, pues los tejo de derecho, y luego siguen 2 puntos de revés, los tejo de revés. Y así continuamos repitiendo el patrón. Eso es el punto elástico 2-2. Y tejiendo así en elástico 2-2 vamos a continuar hasta que nuestro tejido alcance del borde inferior a la aguja un promedio de 7 centímetros. Cuando lleguemos ahí los vuelvo a ver. Muy bien, una vez que tenemos esos aproximadamente 7 centímetros en el largo del resorte o elástico 2-2, ahora sí vamos a empezar a tejer ya con la puntada. La puntada que vamos a utilizar para hacer la funda del cojín, aquí por lo menos yo la llamo punto colmena. Ya saben que el nombre de las puntadas puede variar de un lugar a otro en el mundo. Es una puntada muy sencilla, solamente en la vuelta número 1 y en la vuelta número 7 tenemos que hacer algunos cruces utilizando una horquilla. Esto es una horquilla o también se le llama aguja auxiliar. La simbología que tenemos aquí para aquellos que no estén familiarizados todavía con la lectura de diagramas es muy fácil. Tenemos primero este signo que quiere decir que vamos a poner 2 puntos en la horquilla al frente de la labor, tejemos los 2 puntos que siguen y regresamos los puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los tejemos. Tenemos la indicación contraria, que significa que ponemos 2 puntos en la horquilla y los dejamos caer por detrás de la labor. El efecto es contrario, por eso es que con un solo movimiento diferente de poner los puntos por delante o por detrás va a cambiar completamente el efecto de la puntada. Ponemos esos puntos en la horquilla, los dejamos caer por detrás de la labor, tejemos los 2 puntos que siguen y finalmente regresamos los 2 puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los tejemos. Eso significan estos signos que tenemos en la vuelta 1 y en la vuelta 7. Después, esta línea horizontal significa que vamos a tejer todos los puntos de revés y estas líneas verticales significa que vamos a tejer todos los puntos de derecho. Entonces, en realidad nuestra puntada es súper sencilla. Van a ver que no les va a representar ninguna dificultad. Vamos a empezar con la vuelta número 1. Les aclaro que aquí en el diagrama no están incluidos los 2 puntos de orilla, pero esos ya sabemos cómo los vamos a manejar. Entonces deslizo el primer punto. Después me dice que tengo que poner los 2 puntos que siguen en una horquilla. Aquí están. Y que los deje caer por delante de la labor. Esto es delante de la labor. Ahora tejo de derecho los 2 puntos que siguen. 1 y 2. Y regreso ahora los 2 puntos que tenía en la horquilla, los regreso a la aguja izquierda. Ya están en la aguja izquierda y ahora los voy a tejer. En esta primera vuelta de cruce los puntos nos quedan un poquito apretados, no pasa nada, es normal. Y los pongo, ya está, los tejí los 2 de derecho. Y luego me dice que ponga en la horquilla los 2 puntos que siguen, pero los deje caer por detrás de la labor. Esto es por detrás de la labor. Tejo los 2 puntos que siguen normalito de derecho, normal. Regreso los 2 puntos que puse en la horquilla a la aguja izquierda y los tejo de derecho. 1 y 2. Ya llegué hasta aquí. Repito constantemente este patrón. Pongo los 2 puntos que siguen en la horquilla y los dejo caer por delante de la labor. Tejo los puntos que siguen, regreso a la aguja izquierda los 2 puntos que tengo en la horquilla y los tejo de derecho. Ahora pongo en la horquilla los 2 puntos que siguen y los dejo caer por detrás de la labor. Tejo los 2 puntos que siguen,
todo esto ya es de derecho, ¿eh? Regreso los puntos de la horquilla y los tejo de derecho. Y ya volví a llegar hasta aquí. Y así vamos a continuar repitiendo siempre este patrón. 2 puntos a la horquilla por delante, 2 derechos. Regresamos los puntos de la horquilla. Tejemos de derecho. Ahora 2 puntos a la horquilla por detrás. Tejo los que siguen. Regreso los de la horquilla y los tejo. Y así continuamos repitiendo toda la vuelta. Vamos casi terminando la vuelta. 2 puntos los dejo caer por detrás, tejo los 2 que siguen y regreso los de la horquilla. Los tejemos y ahora nos queda un punto en la aguja izquierda, que es nuestro punto de orilla, que lo vamos a continuar tejiendo de revés. Entonces esta fue la vuelta número 1 de la puntada. Ahora vamos a hacer la vuelta número 2, que es de revés. Deslizamos el primer punto y todos los demás los vamos a tejer de revés. Para los que están empezando a tejer, no se asusten, aquí se nos forma un hoyito, no pasa nada, eso se va a ir cerrando conforme vaya avanzando el tejido, es absolutamente normal. Entonces tejemos toda esta vuelta de revés. Terminamos esta que es la vuelta número 2. Y hacemos la vuelta número 3 tejiendo todos los puntos de derecho. Y terminamos la vuelta número 3, el último punto de orilla de revés. Hacemos la vuelta 4, todos los puntos de revés. Deslizo el primero y tejo todo de revés. Terminamos la vuelta número 4 por el revés de la labor y ahora hacemos la vuelta número 5, que son todos los puntos de derecho. Terminamos la vuelta número 5 y ahora hacemos la vuelta número 6, todos los puntos de revés. Terminamos la vuelta número 6 y ahora en la vuelta número 7 volvemos a tener cruces, pero invertidos en relación a la vuelta número 1, es decir, empezamos deslizando el punto de orilla y ahora nos pide 2 puntos a la horquilla, pero los vamos a dejar caer por detrás de la labor. Tejemos los 2 puntos que siguen, 1 y 2. Regresamos los puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los tejemos normal de derecho. Y ahora ponemos en la horquilla los 2 puntos que siguen, pero los dejamos caer por delante de la labor. Tejemos los puntos que siguen, regresamos los puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los tejemos de derecho. Y otra vez ponemos 2 puntos en la horquilla por detrás de la labor, tejo los 2 puntos que siguen, regreso los de la horquilla, los tejo. Ahora pongo 2 puntos a la horquilla, los dejo caer por delante de la labor,
dejo los 2 puntos que siguen y regreso los 2 de la horquilla y los dejo. Y con esto ya terminamos 2 veces nuestro patrón. Bueno, pues lo seguimos repitiendo toda la vuelta y los veo al final de la vuelta. Y terminamos. Regreso los puntos de la horquilla. Los dejemos de derecho. Y el punto de orilla de revés. Y con esto terminamos la vuelta número 7. Ahora vamos a tejer la 8 de revés, la 9 de derecho, la 10 de revés, la 11 de derecho y la vuelta número 12 de revés también. Cuando hayamos terminado hasta la vuelta número 12, les indico cómo vamos a continuar. Bueno, ya llegamos a la vuelta número 12. Entonces ahora lo que nos toca hacer es repetir nuevamente desde la vuelta 1. Y lo que vamos a hacer es repetir constantemente estas 12 vueltas. Y bueno, para saber hasta dónde vamos a continuar tejiendo, qué tan largo va a ser nuestro tejido, yo le recomiendo que cada quien mida su cojín, cuánto es lo que mide. En mi caso, mi cojín mide aproximadamente 90 centímetros. Toda la vuelta son 90 centímetros. Entonces, yo voy a tejer hasta que tenga 8 centímetros más de estos 90 centímetros, es decir, voy a tejer hasta 98 centímetros y cuando llegue ahí empezaré a hacer el remate de punto elástico 2-2. Bueno, mi tira ya mide 98 centímetros, todo mi tejido. Acabo de terminar una vuelta donde hice los cruces para que me quedaran los hoyos del panal. Entonces ahora estoy lista para empezar una vuelta por el lado del revés y ahí vamos a empezar ya a tejer en elástico 2-2 para hacer el mismo remate que hicimos al principio, el mismo número de vueltas que tejimos aquí, lo vamos a tejer ahora aquí en elástico 2-2. Entonces simplemente empezamos a tejer en elástico 2-2, deslizamos el primer punto, que es el punto de orilla, como lo hemos venido haciendo, y empezamos con 2 puntos de derecho y luego 2 puntos de revés, y repetimos, ya saben, este mismo patrón. Cuando hayamos tejido el mismo número de vueltas que dimos en el borde inferior, el primer borde que tejimos, en mi caso yo tejí 12 vueltas, entonces cuando haya tejido esas 12 vueltas en elástico 2-2, simplemente voy a cerrar todos los puntos de una vez. Y una vez que tejimos el mismo número de vueltas, entonces simplemente vamos a ir tejiendo y cerrando. Deslizamos el primer punto como siempre y ahora cada punto lo vamos a tejer como nos toque, como se presenta. Entonces sigue derecho, yo tejo de derecho y ahora monto el primero sobre el que tejí. Tejo el que sigue también de derecho y monto el que tengo en la aguja por encima y con eso ya voy rematando. Ahora me toca un punto de revés, lo tejo de revés y después remato. Y otra vez me toco un revés y remato. Y así vamos a ir tejiendo y cerrando o rematando todos los puntos. Es muy importante que el cierre o el remate lo hagamos tejiendo en la misma tensión en que hemos tejido toda la funda de nuestro cojín. Si tejemos más apretado se va a fruncir el final y si lo tejemos más flojo pues tampoco va a quedar bonito. Entonces hay que seguir manteniendo la misma tensión en todo el tejido, incluso en el cierre. Y terminamos de cerrar todos los puntos, perdón, de revés. Y ahora vamos a cortar la hebra y la pasamos por aquí. Ya está. Ahora vamos a ver cómo vamos a cerrar esta funda. Bueno,
Para unir el cojín, para cerrarlo, lo que vamos a hacer es doblarlo de manera que nos quede la parte del derecho de la labor por dentro. Queda derecho con derecho. Lo doblamos de esta manera. Y lo vamos a traslapar. Si se fijan, yo no estoy poniendo la tira de elástico 2-2 encima de la otra, sino que me queda más adentro. ¿Por qué? Porque yo mido y si mi cojín tiene 45 centímetros, yo aquí tengo que tener aproximadamente igual 45 centímetros en el tamaño de mi cojín. Entonces, una vez que lo tengo bien acomodado, fíjense muy bien porque este detalle es bien importante. El lugar donde doblemos la labor no es un punto al azar, es un lugar específico. Tenemos que buscarlo de acuerdo a nuestro tejido para que el dibujo de la puntada case y se vea continuo, aunque haya una costura de por medio. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, aquí se nota perfectamente esta línea curva, ¿verdad? Que va por un lado y por el otro de la labor. Yo tengo que fijarme cuando doble mi cojín, en el doblez, me tiene que coincidir la curva hacia adentro y hacia adentro y hacia afuera, hacia afuera. De esa manera, cuando yo voltee la labor, cuando termine de coserla, va a quedar continua, repito. Ahora, también me puedo fijar aquí por el lado del revés de la labor. Este grupo de reveses queda en relieve, ¿se fijan? Aquí está, en relieve. Y este otro grupo, igual que este, se ven como en bajo relieve. Bueno, pues eso quiere decir que está bien acomodado mi tejido. Muy bien, entonces a partir de ahí, de que ya lo tengo perfectamente acomodado donde debe de ir mi tejido, con que debe casar, entonces yo voy a utilizar una aguja de gancho de 5 milímetros, eso es lo que voy a utilizar para hacer la unión del cojín. Lo pueden hacer también con aguja lanera y con punto atrás. Para mí es más sencillo hacerlo con aguja de gancho y puntos deslizados. Entonces tomo mi gancho, voy a pasarlo, saco una hebra y esta como es el primer punto voy a hacer una cadenita. Después ya no porque es punto deslizado. Me voy a venir. Se fijan que aquí se nota muy claramente dónde está la cadena y del otro lado está la misma cadena. Entonces yo simplemente tengo esa colita. Bueno, voy a pasar mi gancho por aquí tomando las dos. Saco y saco de una vez. Ahora en la cadena que sigue meto. Me fijo muy bien de que no se muerda ningún hilo. Saco y saco de una vez. Ese es el punto deslizado. Para mí es muy cómodo hacer las costuras de esta manera. Si tengo necesidad de deshacer, puedo deshacer muy fácilmente y queda muy bien presentado. Aquí ya llegamos al momento donde tenemos los tres elementos, el que doblamos un lado y el otro. Bueno, pues va a ser lo mismo. Aquí tomo este desde la orilla, me fijo que pase muy bien la aguja por los tres elementos, por las tres partes de mi cojín y continuamos de esta manera. Vamos verificando que tomamos los tres lados. Pasamos. Llegamos al final de donde tengo tres partes. Y ahora me fijo que sigue estando muy bien acomodado mi tejido en cuanto a la puntada para no tener ningún problema a la hora de que lo volteemos y nuestra puntada continúe. Y así vamos a llegar hasta el final. Muy bien, y nos falta una puntada. Listo. Cortamos la hebra
No hace falta dejar una hebra muy larga porque lo vamos a rematar. Ya está la costura. Y ahora con ayuda de una aguja lanera vamos a esconder esta y todas las hebras que nos fueron quedando. No son muchas, pero sí tenemos algunas. Entonces enhebramos una aguja lanera. Si quieren le podemos hacer un pequeño remate aquí. No se va a deshacer porque es un objeto que no se mueve, un cojín. Entonces no tenemos problema, no es una prenda de vestir, pero de todos modos por seguridad. Hacemos un pequeño remate y ahora sí perdemos la hebra. Por aquí por la misma costura la pasamos varias veces y cortamos. Y así vamos a esconder y a rematar todas las hebritas que nos fueron quedando y vamos a ver ahora cómo nos quedó la funda del cojín. Así nos queda una vez que lo unimos. ¿Se fijan? A esto es a lo que yo me refería cuando les decía que teníamos que acomodar muy bien el tejido. Aquí se continúa la puntada. Hay una costura de por medio, pero no pasa nada porque la puntada continúa, ¿sí? Así se ve por el lado donde quedó la tira de resorte. Ahora vamos a ponérsela al cojín. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo, una funda para cojín muy sencilla, se teje muy fácil y se teje muy rápido y podemos adaptarla a cualquier tamaño de cojín que tengamos en casa. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, suscríbanse a nuestro canal, compartan el video con sus amigos y amigas tejedoras. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchísimos tutoriales de tejido a crochet y también de tejido a 2 agujas, como este caso. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.